Buenos días, queridos y amados hermanos. Qué bendición es poder llegar a todos ustedes con esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Hoy estaremos predicando sobre el Evangelio y la fe. Estas dos palabras van de la mano. ¿Por qué? Porque el hombre, para acercarse a Dios, la manera que Dios ha establecido es que es por medio a la fe. Es por medio a la fe de lo que Dios es, de lo que Dios dice y de lo que Dios hace. Esta es la fe por la cual podemos acercarnos a Dios. Ahora bien, el hombre, después que pecó en el jardín del Edén, se escondió de Dios y tuvo miedo porque estaba desnudo, y esto hizo que él se escondiera de Dios. Entonces el hombre muerto en términos espiritual, con miedo, con vergüenza y con culpa, no tiene la manera de cómo acercarse a Dios. Entonces, como no tiene esta manera de cómo acercarse a Dios, necesita escuchar una buena noticia, necesita escuchar el Evangelio, que significa buenas noticias. Entonces, esta es la buena noticia de salvación, la noticia que viene al corazón del hombre para que pueda acercarse a Dios. Entonces, hemos dicho que el hombre necesita fe. Pero, ¿qué sucede? Que en la condición natural del hombre, el hombre no tiene manera de cómo hacerlo. No tiene manera y no sabe cómo hacerlo, pero tampoco tiene una provisión para hacerlo. Por tal razón, necesita fe. Entonces, como necesita fe, el Evangelio, las buenas noticias de Dios acerca de su Hijo, produce la fe que el hombre necesita para acercarse a Dios. Esto es lo que se llama gracia. Que la fe que yo necesito, Dios es que me la provee para yo acercarme a Él. Esta es la maravillosa gracia de Dios. Ahora bien, el Evangelio se recibe por fe. Cuando decimos que el Evangelio se recibe por fe, es que yo debo creer en ese mensaje. Yo debo creer con fe, con todo mi corazón en ese mensaje. Por eso Pablo expresa en Romanos 1:18, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que el Evangelio se recibe por fe. Este mensaje tiene que ser por fe. Ahora bien, ¿por qué por fe? Porque este mensaje es un poder espiritual de Dios que opera en el corazón del hombre. El mensaje del Evangelio es un poder espiritual. ¿Por qué? Porque es un poder que viene de parte de Dios. El mensaje del Evangelio no nace en el corazón del hombre. El mensaje del Evangelio nace en el corazón de Dios y manifiesta el poder de Dios para salvar al hombre de su condición natural. Su condición natural es de muerte espiritual, de miedo, de vergüenza y culpa. Entonces esto es un poder espiritual también, pero es un poder espiritual negativo. La vergüenza es un poder espiritual, el miedo es un poder espiritual, la muerte es un poder espiritual. Es decir, que tanto la vergüenza, el miedo y la culpa y la muerte espiritual es un poder espiritual. Ahora bien, el Evangelio es un poder superior a esta condición del hombre. ¿Por qué? Porque esta condición del hombre es el resultado de la muerte espiritual. Al hombre estar muerto en términos espiritual, hay un poder que opera en él, que entonces el poder del Evangelio viene ¿a qué? A darnos vida. Viene a darnos vida. ¿Para qué? Para que ya no andemos con miedo, ya no andemos con vergüenza ni con culpa. Pero lo primero que hace es darnos vida. Y es darnos vida por medio a la fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que activa la gracia de Dios a nuestro favor. Y esta gracia de Dios se manifiesta dando vida, la vida de Cristo que viene a operar en nuestro espíritu, a vivificar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Jesucristo, después de la resurrección, fue hecho espíritu vivificante. En buen español, fue hecho espíritu que da vida. Entonces, por medio de la vida de Cristo, ahora podemos vivir, podemos tener una relación con Dios, podemos servirle. Por eso Él dice, mas el justo por la fe vivirá. En sí, que este evangelio, esta justicia se revela por fe.
Pero él dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esta justicia se inicia por fe, continúa por fe, se mantiene por fe y finaliza por fe. Si no hay nada en el medio, es por fe. El poder se inicia por fe y se mantiene por fe. Entonces, el hombre necesita enlazar su alma con esta verdad. ¿Por qué? Porque el alma se enlaza con lo que cree. Cuando el hombre cree en la mentira, su alma está enlazada con la mentira. Pero cuando cree en la verdad, su alma se enlaza con la verdad. Nuestra alma está enlazada con la mentira. Está enlazada fruto de la caída, fruto de que hemos heredado la vida de Adán. Pero en el transcurrir del tiempo, lo que hemos creído ha puesto velos en nuestra mente. Tenemos costumbre, rito. Esta condición hace muchas veces que no podamos servirle a Dios. Y esta condición, la Sagrada Escritura, en Romanos 3:23, da una mala noticia, pero también da una buena noticia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una mala noticia, que el hombre nace destituido de la gloria de Dios. Pero en el 24, aquí viene la buena noticia. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es una buena noticia. La buena noticia es que el hombre, por causa del pecado de Adán, está destituido de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que por causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el hombre ha sido justificado gratuitamente, ha sido comprado nuevamente. Lo que Adán no vendió en el jardín del Edén, y Cristo nos vuelve a comprar en la cruz. Nos compró en la cruz para que le sirvamos al Dios vivo. Es decir, que el fundamento de nuestra fe debe estar en algo que ya sucedió. Debe estar en algo que ya sucedió en la cruz. Y la cruz trae una manifestación. Es una manifestación de salvación. Pero esta manifestación de salvación tiene un efecto pasado, presente y futuro. Aunque Dios no vive en el tiempo, Dios es eterno. Quien vive en el tiempo es el hombre. Pero la obra de la cruz lo que hace es que hace una manifestación del pasado y hace una manifestación en el presente, igual de una esperanza para el futuro. Me voy a explicar. Pero primero voy a leer Tito 2:11 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, la buenaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces nosotros estamos viendo que el fundamento de la fe debe estar en algo que ya sucedió. Y es lo que Pablo expresa escribiéndole a Tito. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y está hablando en el pasado. Está hablando que en la cruz en manifestación, en la cruz, en la muerte y en la resurrección, se manifestó para salvación. Es decir, que es un hecho consumado. El consumado es, ya el hombre no te debe nada. Yo pagué por él, yo pagué por la culpa de él, por la vergüenza, por el pecado. Yo voy a morir por él para que en la resurrección él pueda tener vida. Y eso es lo que Cristo estaba expresando. Es decir, que nuestra salvación ya está manifestada. La salvación del hombre está manifestada por medio de la muerte y la resurrección. Pero esto tiene un efecto y tiene un efecto presente. Y es lo que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Es decir, que la misma gracia que me salva en un efecto de algo, por un efecto de algo que sucedió en el pasado, es la misma gracia que hoy opera en el presente, en un presente continuo, en el aquí y ahora. ¡Qué maravilloso! Que esta gracia
que es eterna, que esta gracia que no está limitada al tiempo, tiene un efecto pasado, pero tiene un efecto en el hoy, en el presente. Me va a enseñar, te va a enseñar a que renuncie a la vida de impiedad, a los deseos mundanos, y que vivamos esta vida sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que esto es lo que el hombre necesita para poder servirle a Dios? Pero la misma gracia que te salva es la misma gracia que te va a provocar en el espíritu esto que está expresando el apóstol Pablo. Pero también tiene un efecto futuro y dice, aguardando la esperanza, buenaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que hoy lo que hemos sido salvos, lo que la gracia lo ha alcanzado, tiene un efecto de que hoy estamos aguardando y tenemos la esperanza de esa manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué extraordinario es poder entender esta verdad. Esta verdad que está revelada en las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es la expresión. Tiene una expresión. La fe, la gracia, tiene una expresión por haber creído en el Evangelio. Y Pablo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es decir, que este fundamento de la fe tiene una expresión. Y esa expresión es que es porque Él no compró en un mercado de esclavos. Jesucristo lo compró en un mercado de esclavos. Éramos esclavos. Y Jesucristo nos compró en ese mercado. Y nos hizo libre. Y nos dio la libertad para servirle a Dios en libertad. Porque a libertad nos ha llamado a Dios en Cristo Jesús. Pero también nos purifica. Y aquí esta purificación tiene que ver con la santificación. Tiene que ver con que santifique el espíritu para que el alma sea purificada. Y cuando el alma es purificada o santificada, también el cuerpo es purificado y santificado. Es decir, que esta obra inicia por medio al espíritu en la regeneración del espíritu. Ahora bien, esto tiene un efecto y tiene una expresión que es como resultado que andemos en buenas obras. Estas buenas obras son obras hechas por naturaleza, porque hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Y como somos participantes de la naturaleza divina, es natural que andemos en buenas obras. Hoy podemos andar en buenas obras porque tenemos la naturaleza de Dios, porque Él nos hizo participantes de esa naturaleza. Ahora bien, las buenas obras no se deben hacer para ser aceptados por Dios. Las buenas obras es la manifestación de haber sido aceptado. Las buenas obras es el poder de Dios operando en el corazón del hombre. Las buenas obras es el resultado de la obra del Espíritu, en el espíritu del hombre, en el corazón del hombre, en la mente del hombre y en la voluntad del hombre. ¿Para qué? Para que Dios tenga una expresión viva, visible, a través de su iglesia. Para que el Dios invisible se haga visible por medio de su iglesia. ¿Por qué? Porque el Dios invisible debe hacerse visible por medio de un cuerpo. La primera vez que el Dios invisible se hizo visible fue por medio de Jesucristo. Fue por medio a Jesús de Nazaret. Ahora el Dios invisible se hace visible por medio de su iglesia. Y su iglesia está llamada a hacer buenas obras por naturaleza. Entonces, las buenas obras para ser aceptadas por Dios tienen que ser una manifestación. Las buenas obras para que Dios las acepte debe ser una manifestación del poder de Él operando en nosotros. Hay un principio. Lo único que Dios acepta es lo mismo que Él produce. Dios no cosecha algo que Él no ha sembrado. Por eso que las buenas obras que no son sembradas por Dios en nuestro corazón, para Dios son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia en cuanto a justificación y en cuanto a activar la gracia de Dios a favor de quien la hace. Es decir, que estas buenas obras tiene Dios que producir en nosotros. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, es Dios que la produce, es Dios que las hace. El problema de muchos hermanos que hacen buenas obras
lo hacen es queriendo pagarle a Dios por lo que Dios ha hecho por ellos. El problema es que esto no se paga, porque esto no tiene precio. El asunto es un sentimiento digno de querer pagar. Es un sentimiento de gratitud de querer pagar lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Pero el problema es que esto no se paga, porque esto es por gracia. Ni se paga porque es por gracia y no hay nadie que tenga algo para pagarlo. Entonces no se puede pagar. Tú no puedes pagarle a Dios lo que Él hizo por ti. No puede, porque es por gracia. Hay otros que hacen buenas obras para calmar su conciencia de pecado. Como viven una vida pecaminosa, quieren hacer algo, ofender algo. ¿Para qué? Para calmar su conciencia de pecado. Se parece a aquellos que la iglesia tradicional enseñó a que como penitencia tenían que golpearse el cuerpo por su condición de pecado y su conciencia de pecado. Porque aunque ellos no querían pecar, ellos vivían pecando. Y cuando pecaban, es verdad que el pecado se manifiesta a través del cuerpo, pero el pecado no inicia en el cuerpo. El pecado inicia en el alma por medio de los pensamientos. Entonces ellos se golpeaban el cuerpo porque el cuerpo expresaba el pecado. Pero eso no tenía ningún poder espiritual. Eso era más un martirio. Entonces ahí ya eso no se hace. Ahora hay otros que para calmar su presencia de pecado, lo que hacen es que cuando pecan quieren hacer buenas obras para calmar esa conciencia. Para Pablo esto no era así. Para Pablo, si nosotros hemos creído en Cristo, es natural que andemos en nueva vida. Porque hay un efecto espiritual de lo que sucedió en la cruz, de que con Cristo fuimos juntamente crucificados. Fuimos crucificados con Él, sepultados con Él y resucitamos con Él. Y hoy andamos en nueva vida. Entonces muchos dirán, ¿cómo esto sucedió? Lo que pasa es que para poder entender lo que Pablo está expresando aquí, debemos entender lo que se llama la ley de la representación. Nosotros estuvimos representados en Adán, en el primer hombre que pecó, estuvimos representados. Por eso cuando él pecó, todo lo que estábamos dentro de él pecamos. Si la raza humana estaba dentro de Adán, en el sentido de que iba a salir de él, iba a salir de su esperma, iba a salir de la reproducción de él. Entonces, él fue nuestra primera representante, fue la primera cabeza representativa del hombre. Pero asimismo, como Adán fue nuestro primer representante y en él estábamos todos y en él caímos todos, en Cristo también, él era nuestro representante. ¿Por qué? Porque él vino a representar el nuevo hombre, la nueva vida. Él vino a representar el hombre que desciende espiritualmente de Dios, con las facultades espirituales de Dios. Entonces, ¿qué sucede? En Cristo, como estamos en Cristo, Él es nuestra cabeza representativa y en Él estábamos representados toda la creación completa. Entonces, todo aquel que ha creído en Él activa la gracia de Dios a su favor para que Cristo sea su representante. Entonces, como Él resucitó de entre los muertos, como Él fue nuestro representante en la ley de la representación, nosotros también no crucificamos, fuimos crucificados, fuimos sepultados y resucitamos para nueva vida. Es algo espiritual. Entonces es natural que nosotros andemos en nueva vida por medio de haber creído en el Evangelio, por medio de la fe en el Evangelio. También para Pablo, esto era resultado dice Pablo en Filipenses 1:11, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Es decir, que aquel que está en Jesucristo, por medio a Él, está lleno de frutos de justicia. Nos damos cuenta entonces que las buenas obras, todas las buenas obras, es natural de aquel que está en Cristo, porque tiene una nueva vida y porque está lleno de frutos de justicia. La gran confusión para muchos del mensaje del Evangelio, ellos no tienen problema en saber y entender de que han sido salvos por fe, de que hemos entrado en este camino por fe. No tienen ningún problema en entender esto. El problema es que ahora ellos saben que llegaron por fe, por gracia, por medio de la fe, pero quieren mantener su salvación, su justificación y su bendición por las buenas obras.
Aquí está el gran conflicto, vamos a llamarle el conflicto de los siglos. Que estos hermanos quieren mantener su salvación por buenas obras. Y el problema es que esto se inicia por fe, se mantiene por fe y se va a terminar por fe. Tienen el mismo problema de los Gálatas, que los Gálatas iniciaron por fe. Los Gálatas creyeron el mensaje del Evangelio. Y el problema de los Gálatas no fue que no creyeron, no, ellos creyeron en el mensaje del Evangelio. El problema de los Gálatas fue que encubiertamente se entraron falsos hermanos, falsos maestros a enseñar el otro Evangelio, a mezclar el Evangelio que Pablo le predicó con la ley de Moisés. Y les querían hacer que ellos se circuncidaran como una señal invisible del pacto con Dios y que guardaran el sábado como una señal visible de que estaban en el pacto con Dios. Hicieron una mezcla de la ley y la gracia. Y Pablo tiene que escribirle a los Gálatas y enseñarle que esto es por fe y que se mantiene por fe. Y es lo que Pablo le expresa en Gálatas 3. Y le dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para que no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. A los Gálatas les dijo: ya Cristo fue crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? El Espíritu de Dios que se recibe por oír con fe. Pero oír con fe no cualquier cosa. Oír con fe el mensaje del Evangelio. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tanta cosa habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Se dan cuenta que la obra del Espíritu es hecha por cuando oímos con fe? Cuando el corazón del hombre cree en este mensaje. Y al oír con fe, el Espíritu de Dios hace la obra interna en el corazón del hombre. Este es el asunto. El asunto es que muchas personas quieren sentirse seguros, quieren mantener su salvación por buenas obras. Y no se dan cuenta que la buena obra es el resultado de oír con fe, de creer en el Evangelio, que es una obra interna del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre, en el corazón del hombre, para que el hombre haga buenas obras. Es decir, que el Espíritu de Dios quiere hacer una obra interna en nuestros corazones. Es la obra interna de Cristo en nuestros corazones. El Espíritu de Dios quiere hacer a Cristo real en vuestros corazones. Pero esto solamente Él puede hacerlo cuando oímos con fe. Es por oír con fe. Oír con fe en lo que ya sucedió. En lo que ya sucedió en la cruz del Calvario. Oír con fe en lo que Él hace en el aquí y el ahora. Oír con fe en lo que Él va a hacer en la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es como oír con fe. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Ahora bien, el no creer y no entender correctamente el mensaje del Evangelio tiene consecuencias. Tiene una consecuencia grave, tiene una consecuencia espiritual. Pablo dice aquí mismo en Gálatas 3, 10 y 12, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Todo aquel que depende de hacer algo para mover a Dios está bajo maldición. La ley aquí es presentada como la obra que tú haces. Si tú crees que algo que tú vas a hacer para mover a Dios, para conquistar a Dios, fuera de lo que ella hizo por ti, entonces tú caes en maldición. Porque creemos que nosotros movemos a Dios. Creemos que nosotros hacemos cosas para que Dios haga. A Dios lo único que lo mueve es su propósito. Es el propósito de Él. Nada de lo que nosotros hagamos que no sea algo que Él haya puesto en el corazón de en nuestro corazón, tenemos el riesgo de caer en maldición. Porque podemos hacer algo como una obra. Y esta obra es para que la hacemos con la intención de congraciarnos con Dios, con la intención de justificarnos con Dios, con la intención de ser aceptados de Dios. El problema es que muchos pueden malinterpretar y creer que estamos equivocados.
El asunto que no es que yo esté equivocado, no es lo que yo creo, es lo que ya está revelado en la Sagrada Escritura. Pablo dice a los Gálatas también que si después de haber sido justificado por medio a la fe en Cristo Jesús, tú quieres hacer buenas obras para seguir siendo justificado por Él, de la gracia habéis caído. La intención del corazón de acercarse a Dios a través de las obras hace que tú cargas de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el poder de Dios operando en el corazón del hombre para perfeccionarlo, para purificarlo, para que haya una intención natural de Dios en el hombre para que el hombre ande en buenas obras. Entonces Pablo dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no perteneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Cuando nosotros nos acostumbramos a hacer algo para acercarnos a Dios, hay una conciencia que se crea. Muchos se acercan a Dios y quieren acercarse a Dios y hacen algo todos los días para acercarse a Dios. Lo cual no es malo en sí mismo. Lo que es malo es la intención con que la hacen. El problema es que el día que no hacen eso, que ellos están acostumbrados para hacerlo, tienen una conciencia que lo persigue y lo inculpa de que están en pecado, de que están mal, porque no hicieron lo que ellos siempre hacen para acercarse a Dios. Y el problema es que lo único que me puede hacer que yo me acerque a Dios es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. Punto. Es lo único. Pablo dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El que ha sido justificado por medio de la fe, vive por la fe. El justo por la fe vivirá. Es decir, que lo que le va a dar vida al justo es la fe. No la obras. Las obras es el resultado de esa fe. Si la vida está contenida en la fe, pero esta fe no es una fe que yo produzco, es la fe de la vida del Hijo operando en nosotros. Por eso el justo por la fe vivirá. La vida que está viviendo no es la vida de él, sino la vida de Cristo operando en él. Y Pablo dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Hay muchos hermanos que están sustituyendo la vida de Cristo por lo que ellos hacen. Me explico. Lo que le da vida a ellos es lo que ellos hacen. Orar es bueno, excelente. Pero tu vida no está en la oración. Tu vida está en Cristo. Y la manifiesta a través de la oración. Es una mala interpretación. Porque ellos entienden que lo que le da poder es la oración. Lo que te da poder no es la oración. Lo que te da poder es la vida de Cristo que te pone a orar. Porque no está en algo que tú haces. El poder está en algo que ya Cristo está haciendo dentro de ti. El poder está en lo que Él hizo en la cruz y en lo que está haciendo dentro de ti. Entonces, ahora podemos orar porque tenemos la vida de Cristo. Y muchos dicen, el poder de la oración. Es que no es el poder de la oración. Es el poder del Dios que tú le oras, que está dentro de ti y te pones a orar. Y yo interpreto cuando dicen el poder de la oración, porque ellos entienden que el poder de la oración es el poder que hace que moviera a Dios. No. Muchas veces, o la gran mayoría de veces, lo que nosotros oramos es lo que Dios ha puesto por lo cual debemos orar. Muchas veces lo que nosotros pedimos es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón que debemos pedir. El anuncio del Evangelio no es ausencia de problemas. El anuncio del Evangelio es el poder de Dios operando en nosotros y que podemos enfrentar nuestros problemas. El poder no está en lo que yo hago. El poder está en lo que Él hizo en nosotros, en lo que Él hace en nosotros, en la vida de Él. El poder está en su Espíritu que esto opera en nosotros. Y hoy por medio de su Espíritu, hoy podemos vivir una vida conforme a lo que Él establece. Hoy podemos vivir una vida de paz, de gozo, de alegría, de armonía,
de relación con Él. Porque el justo por la fe vivirá. Tú iniciaste esto por fe. Sigue por fe. Sigue creyendo. Sigue creyendo en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Sigue creyendo en lo que Él hace. Sigue creyendo en lo que Él va a hacer. Porque es el poder de Dios que va a operar. Es el poder de Dios. Que Dios te siga bendiciendo. Que esta palabra sea de fortaleza para ti. Hasta luego.